la oportunidad y saludo desde aquí de Turén, granero de Venezuela. Sí, el hecho de que ya haya más de 50 marcas de harina precocida solo te da una indicación, que hay gente que cree en que invertir en producir alimentos en Venezuela es rentable. Eso, de alguna manera, Polar, que era la que tenía la hegemonía, más del 60% de la harina precocida pertenecía a la empresa Polar, ahora creo que solamente tiene un 30%. Ahora hay muchas otras marcas en el mercado. ¿Qué es lo bueno? Mayor competencia, opciones de calidad que entonces el consumidor puede escoger de acuerdo a su presupuesto cuál harina prefiere. Recordemos que estamos conversando con Ramón Elías Molotín. ¿Tú dirías que hay otros rubros donde, digamos, te reformulo la pregunta, Ramón, ¿cómo se ve beneficiado el productor del maíz con esa competencia que vemos en la agroindustria, al menos en ese rubro de la harina de maíz precocida? Sí, toda competencia siempre es sana. ¿Por qué? Cuando hay, digamos, un monopolio de compradores, es muy fácil que ellos se pongan de acuerdo y fijen un precio que muchas veces no toma en cuenta los costos de producción y el sacrificio que hace el productor y sobre todo la soberanía venezolana. Mucha gente prefiere importar a producir ese maíz aquí en Venezuela. Una cosa es muy importante, importando solamente se beneficia en un grupito nada más. Cuando ese dinero se invierte financiando y produciendo aquí en Venezuela, la economía en las zonas rurales va hacia arriba y todo el mundo conoce eso. De alguna manera, la soberanía agroalimentaria tiene que ver con producir alimentos, no solamente accesibles en precio, sino que también en nuestro país tenemos una cantidad de tierra de alguna manera que no está bien aprovechada y donde podemos no solamente alimentar al pueblo venezolano, sino incluso hasta exportar alimentos. Señor Bolotín, no queremos pasar la oportunidad para, bueno, lo oímos bastante bien. Recordemos que el señor Bolotín tuvo un fuerte accidente hace un tiempo, ¿no? Y lo vemos que está restablecido todo bien, porque usted no deja su campo, no deja su área. Nada, y pronto volveremos a volar otra vez, si Dios quiere. Ay, Dios señor. mío, Bolotín. Le hago Bueno. invitaciones cordiales, sí, señor. El ecoturismo va a impulsar con esos vuelos de ultralivianos. Ajá. Lógico, vamos a tener que sacar licencia de piloto, certificado médico. Antes lo hacíamos de una manera deportiva. Ahora vamos a hacerlo un poquito más ajustado a la ley. Pero pronto volvemos, sí, señor. Están invitados. Bueno, por supuesto. Qué increíble su capacidad. Anotado. Mire, a propósito que menciona eso del agroturismo, uno ve países, el caso colombiano, que ha hecho un esfuerzo enorme y se ha intensificado de la gente que va a una finca, que conoce todos los procesos de producción, lo que han hecho los productores del café. En ese sentido... Que estuvimos con los búfalos también. Todo el tema con los búfalos. Entonces, ¿cómo ve usted el avance de eso? Diga, y la pregunta se la hago porque predominantemente la gente sigue en nuestro país optando por turismo playero, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando ese tema del agroturismo? Y todos los estados están sumados en esa orientación que, por ejemplo, le hemos visto a Portuguesa, a Barinas o a Guárico. Sí, en el mundo, una de las industrias que más está creciendo ahorita es la de turismo, en el mundo. Y de ese turismo, el agroturismo. Y Venezuela no es la excepción. Acá hay mucha gente, por supuesto, que opta por unas vacaciones, como tú bien lo has dicho, en la playa. De alguna manera, es una cuestión diferente. Cuando tú vas a una unidad de producción, vas a unos girasoles, te contagias con el campo. La vida en el campo es muy bonita y es muy interesante. La gente a veces se maravilla con ver cómo el agricultor sobrevive y es resiliente. La economía cambia y de alguna manera hay que mantenerse económicamente rentable para seguir en el campo. Y el venezolano es una persona muy resiliente. Viene el girasol, como bien se ha dicho, regresó para quedarse y viene pronto una temporada de girasoles. Y les adelanto, van a haber unos girasoles de invierno acá en Turén. ¿Y eso para cuándo es? Ya usted... Para junio. Para junio, eso es ya. Sí, señor. Una prueba que se está haciendo, generalmente los girasoles son de temporada de verano, pero nadie ha dicho que el girasol no se puede sembrar en invierno. Digamos, con estos problemas que han habido de comercialización de maíz, de baja de precio, rentabilidad,
sale la opción de un girasol de invierno. Por supuesto, hay que hacer unas pruebas. ¿Lo van a Se hacer van con fines unas pruebas. recreativos o con fines también de producción, por supuesto? Con las dos cosas. Sí, en realidad es investigación para Qué ver bueno. cómo se da y cómo se cosecha ese girasol en invierno. Pero no se puede desaprovechar la oportunidad de ver esos girasoles floreados y en pleno invierno. Yo creo que de verdad, de alguna manera, ese agroturismo mantiene al agricultor con una expectativa grande. Ya no solamente pensar en producir alimentos para el cuerpo, sino también producir alimentos para el alma. Los girasoles son muy bonitos. Ramón Elías Bolotín, ingeniero agrónomo, productor agropecuario y directivo de Fede Agro. Está comenzando la temporada de lluvia. ¿Hubo avances en la mejora de la vialidad agrícola? No, lamentablemente ha habido mantenimiento, pero digamos de esos 4.000 kilómetros que hay en el estado portuguesa que necesitan no solamente mantenimiento, sino la colocación de material granular y esa broma, se agradece, se reconoce el esfuerzo que hace el gobierno de reparar las principales vías, pero hay muchos ramales que quedan por ahí que de alguna manera no hay los recursos para atender 4.000 kilómetros, y hay muchos que dicen que son hasta 7.000 kilómetros de carretera de vialidad rural acá en el estado portugués. En total en el país, ¿como cuánto hay de vialidad agrícola? Sí, me imagino que por lo menos el triple. Recordemos que acá en Venezuela, en el estado portuguesa, se produce la mitad de los granos de Venezuela, la mitad del maíz, del arroz, del sorgo, casi el 90% del girasol, de la ajonjolí, de los frijoles se produce aquí en este estado. Aquí la actividad agrícola es el eje motor de toda la economía del estado portugués. Mire, ¿cómo hacemos con el tema de la conectividad aérea? Porque se había inaugurado un vuelo y después esto no continuó. Ustedes me imagino que, bueno, han hecho esfuerzos porque ustedes son, al menos de afuera, con las diferencias que puedan tener, pero se ven que hay gremios o voceros gremiales que están dispuestos a sacar adelante a Portuguesa más allá de lo que se conoce ya. Y es tan importante tener una comunicación, porque uno cuando piensa en la Portuguesa, uno se queda en el medio, o me voy, no, pero si me voy, ¿qué manejo? O no manejo, ay, ¿cómo llego? Y si llego por avión, quizás lo más cerca es Barquisimeto, de Araure, pero ¿qué expectativas ustedes tienen en este sentido? Sí, yo creo que de alguna manera, digamos, el girasol será el gran motor de diversificar la economía en Portuguesa. Para que ustedes tengan una idea, el promedio de un agricultor en Portuguesa, más o menos, son 50 hectáreas. ¿Será mucho? ¿Será poquito? Preguntarán los oyentes. Si usted dice que usted tiene una siembra de hortalizas en los Andes de 50 hectáreas, usted es un terrateniente. Pero si usted tiene 50 hectáreas de ganadería en Apure, sencillamente usted es un conoquero. 50 hectáreas de cereales y oleaginosa en Portuguesa es un área pequeña, no es un área grande. Entonces, diversificar la economía significa otra fuente de ingresos que aseguraría que no solamente la agricultura como producción de comida, sino también producción de turismo va a dejar para los agricultores y para las comunidades rurales un ingreso muy importante. Eso se viene, y Dios mediante, con estas redes sociales que tenemos ahora, que es una comunicación facilita y que no cuesta dinero. Va a ser muy fácil que la gente conozca las rutas, a quienes visitar, los guías turísticos. Hay que formar guías turísticos. Hay un mundo por delante, y de verdad que eso nos mantiene a los agricultores bastante entusiasmados. Pronto tendremos esos girasolcitos de invierno. Sí, señor. Es Ramón Elías Bolotín, directivo de Fede Agro. Ramón, veíamos una nota que publica el diario oficial Últimas Noticias, en el cual destaca la declaración del presidente de la Cámara Venezolana Vietnamita, que hay una empresa de ese país asiático que quiere comprar 100% de lo que llaman el frijol chino. ¿Cuál es la realidad en este momento de ese frijol que ustedes tienen en buena parte ahí en Portuguesa? ¿Cuánto se exporta? ¿Cómo está la producción? ¿Para el productor es rentable esa siembra? Sí, recordemos que en Portuguesa tenemos la dicha de tener 2 siembras o 2 ciclos de siembra en el año. El ciclo de invierno, donde principalmente se siembra maíz y arroz,
y el ciclo de verano, donde tenemos, ya se diversifica bastante. Ya tenemos girasol, frijol chino, frijoles en general, y ajonjolí. El frijol chino es un cultivo de, si se quiere, de bajo costo, pero su rentabilidad no es muy alta. ¿Por qué? No tenemos investigación en Venezuela donde se desarrollen nuevas variedades de frijol chino. Las variedades que tenemos son muy viejas y unas variedades que ya están caducas y que se enferman y no son muy rendidoras. Para que tenga una idea, cuando llegaron esas variedades criollas, rendían 1.500 kilos por hectárea. Ahorita, si alguien saca 500 kilos por hectárea de frijol, es mucho. Necesitamos investigación, necesitamos que vengan materiales nuevos, que se hagan ensayos con materiales nuevos, de que en el mundo existen, pero no tenemos acceso a esas pruebas de investigación y sobre todo a esa legalidad, porque quien quiera importar semillas tiene que hacerlo por la parte legal, tiene que tener el registro del SENACEN, el Servicio Nacional de Semillas, y ella exige por lo menos 3 años de experimentación para saber que esos materiales se adaptan a las condiciones venezolanas. Bueno, muy bien. Ahora usted con respecto al arroz, no sé si nos citó cómo está la producción de arroz o si tiene, por ejemplo, algunas cifras de este primer ciclo. Sí, el arroz, digamos que es uno de los cereales que más se consume en Venezuela después del maíz. Uh-huh. El arroz está en cualquier plato, incluso en el pabellón venezolano. Venezuela solamente en una pequeña época de su historia fue exportador de arroz. Es importador neto de arroz en estos momentos y tenemos que suplir parte de nuestras necesidades con importación. Pero tenemos muchas tierras, muchísimas tierras para desarrollar eso. Hace falta algo que es fundamental: inversión, dinero, financiamiento. Si algo adolece el campo venezolano es la falta de recursos. Todos sabemos que el crédito bancario está en la mínima expresión y eso es un freno de mano, es un freno al crecimiento y la expansión del área cultivada en Venezuela. Ramón, al inicio de esta entrevista que te estamos haciendo, destacabas lo que ha ocurrido con el tema del maíz y la harina de maíz precocida. ¿Tú dirías que hay algún otro rubro que sigue esa tendencia del mercado en el caso venezolano? Y la pregunta te la hago porque fíjate que nosotros aquí hemos entrevistado en varias oportunidades también a la gente de la Bolsa Agrícola de Venezuela y una de sus principales aspiraciones es que ese mercado de capitales sea pues el referente de la cotización de cuánto debe valer un producto agrícola en Venezuela. ¿Dónde se ha avanzado en ese punto? ¿En qué otros rubros además del maíz? Sí, digamos, hay una cosa muy importante. Venezuela tiene un clima tropical, que antes el clima tropical se relacionaba con plagas, malezas y eso. Uh-huh. No, es un clima tropical que te permite 2 cosechas al año y que no tienes problemas. Venezuela no tiene problemas de huracanes, ventiscas, heladas. Esos males que se ven en otros sitios, aquí prácticamente no existe. Tenemos que explotar. Pero ¿qué hace falta? Investigación, mucha investigación, como ha habido en Brasil. Digamos, Embrapa, que es el organismo, la organización del Estado que financia todas esas investigaciones, ha desarrollado variedades, cultivos y todo eso para las condiciones de Brasil. En Venezuela todos sabemos que la investigación es muy poca y lo que hacemos los agricultores es acudir a las redes sociales y copiarnos lo que están haciendo otros productores en Brasil, sobre todo en Brasil, que son con Colombia. Pero todos sabemos que cuando nosotros agarramos una fotografía de Brasil y queremos ponerla aquí, o una fotografía de Colombia, no cometemos muchos errores. Y en ese vaivén de aciertos y errores
estamos el venezolano porque nos falta mucha, pero mucha investigación, asistencia técnica. Señor Bolotín, nos quedan unos minutos todavía. Quería aprovechar porque muchos empresarios que uno ha cubierto por muchos años ahora se lamentan porque dicen, cónchale, nuestros hijos no están, nuestras generaciones de relevo se fueron del país, unos regresaron, muy pocos se quedaron. Entonces, ahora, ¿quién le vamos a dejar nuestro legado? ¿Con quién vamos a trabajar? Porque sendas historias ustedes han creado, sobre todo su familia y otras familias importantes allá en Portuguesa, que o sea, es lamentable que se pierdan el tiempo. ¿Ustedes cuentan con eso en su familia? Sí, bueno, les cuento que soy hijo de inmigrantes. Mi papá era europeo y vino en la época de la inmigración, y tengo hijos afuera, hijos que se fueron. Lamentablemente se fue una parte importante de la población, mano de obra, sobre todo joven, generación de relevo. Pero es increíble la capacidad de resiliencia del venezolano. No creo que existe, de verdad, lo digo con humildad, una persona que se adapte tanto a los cambios como el venezolano. El venezolano ahorita estamos en una reunión de agricultores, hablando con la escasez de mano de obra, y aunque es barata, no existe. Y entonces la falta de financiamiento, pero buscándole vueltas con la tecnificación. Si nosotros adoptamos técnicas donde paliemos esa escasez de mano de obra, pues tenemos los recursos y tenemos el clima para no solamente alimentar Venezuela, sino para exportar alimentos. Yo creo que de alguna manera, poco a poco, estamos saliendo digamos, de esta borrachera de mal, ¿cómo se dice?, de un manejo macroeconómico que siempre está dejando secuelas en el campo, pero de seguro nos vamos a sobreponer a todo esto. Yo confío que sí. Brevemente, en función de lo que le preguntaba Ginette, ¿cómo percibe, si bien a lo mejor muchos de ustedes, no, porque no necesariamente los hijos tienen por qué seguir la carrera de los padres, pero ¿cómo ven ustedes el interés de los jóvenes venezolanos por el campo? Y la pregunta se la hago porque carrera está todo este tema de estudiar agronomía, hay jóvenes interesados en eso, y la pregunta se la hago, yo acabo de estar en Colombia y estuve en una zona cafetalera y me impactó mucho pues la presencia de jóvenes trabajando, incluso por supuesto mucho más tecnificado en todo lo que tiene que ver con la producción y la siembra del café. Sí, recordemos que la matrícula de estudiantes en Venezuela es muy baja, de estudiantes de agronomía. Tenemos digamos, como quiera que lo vea, no sé si una debilidad o una ventaja. La educación, la mayoría de las universidades son gratis, no se paga, y porque están subvencionadas por el Estado, pero el Estado no tiene tanto dinero como para digamos, mantener una universidad de alto estatus. Se lo digo, yo me gradué en Maracay, en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central. En su época era uno de los mejores. Había comedor y les cuento que daban hasta helado de postre en el comedor. Eso dista mucho de la realidad que ves ahora. Tú vas para la Facultad de Agronomía de Maracay y realmente no es ni la sombra de lo que era en el pasado. Eso desanima mucho a los estudiantes, a los nuevos, porque dicen, no, prefieren esa otra carrera, porque relacionan como un médico, como un abogado, gente de más dinero que un agricultor que todo el tiempo lo ve sucio y con un carrito viejo. Esa es una triste realidad que no hemos sabido afrontar aquí en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias. Ramón Elías Bolotín. Mucha salud.